Gracias por estar presentes y por estar conectados, conectadas. Pues en esta tertulia climática, nuestra tercera tertulia climática, si las cuentas no me fallan, que es un espacio que hemos abierto desde el proyecto de investigación sobre crisis climática y gobernanza del desplazamiento en la región andina, pues que ya lleva algunos meses de funcionamiento. El día de hoy vamos a tener una presentación y una discusión en torno a ella a propósito de la transición energética y los nuevos extractivismos en Colombia, hidrógeno producido por electrólisis. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirnos en tres momentos. Primero, nuestra expositora va a hacer una presentación de aproximadamente media hora. Después de eso, pasaremos a unos comentarios y luego abriremos el micrófono o el chat para preguntas, ¿no? Entonces, bueno, quien va a hacer la presentación es Angélica Moreno Calderón. Ella es doctorante en Economía del Desarrollo en la Flaxo Ecuador, es magíster en urbanismo y especialista en economía urbana y regional. También es administradora pública. Sus áreas de investigación son alrededor de la movilidad sostenible, las finanzas urbanas, el uso del suelo, el cambio climático y la soberanía alimentaria. Ha brindado asesoría a entidades públicas para la implementación de programas de movilidad sostenible y vivienda subsidiada con enfoque de género en Colombia y Ecuador. También ha hecho acompañamiento a entidades no gubernamentales en la identificación e implementación de proyectos productivos de comunidades campesinas, afrodescendientes y para víctimas del conflicto armado en Colombia. Angélica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo mencionó el compañero, vamos a hablar hoy de transición energética, específicamente del tema del hidrógeno verde, que es un tema que está cobrando tanta relevancia en América Latina y pues especialmente yo tomo el tema de Colombia. Para partir de este tema, para abordarlo un poco, no sé, la presentación no. Ok, ya está. Sí. Bueno, para empezar a hablar del tema de hidrógeno verde, que pues se presenta ahora como un elemento estratégico para la obtención de energía, energía renovable y con bajas emisiones de carbono, pues es importante partir de quién está demandando este tipo de energía. Tenemos que pues al 2023 los países con mayor demanda de este tipo de energías, pues los encontramos con la Unión Europea, que está haciendo una demanda mensual aproximadamente de 60 megatoneladas, y Estados Unidos, que tiene también una cifra similar. Sin embargo, resulta que Asia, toda la región asiática, está haciendo una demanda de 190 megatoneladas de este tipo de energías, eh, pues en temas mensuales, digamos en una periodicidad mensual. Esto es importante porque ya nos va situando un poco en la problemática o en la situación, en el contexto que tiene este tema con el hidrógeno verde y la producción de energía a partir del mismo. ¿Qué sucede en este contexto? Colombia se presenta como un actor clave, no solo Colombia, también América Latina, se presentan como actores claves para dar cuenta, para sustituir la producción de energía con este tipo de hidrocarburo, que resulta muy importante porque precisamente en América Latina encontramos una concentración de esta producción, unos elementos bastante, digamos, positivos para la producción de este hidrocarburo, lo que llama pues la atención en términos globales de lo que se puede proveer a partir del mismo. A partir del 2019 empezamos en América Latina a hablar de la potencia que tiene el hidrógeno verde. Bueno, se vienen hablando de diferentes tipos de hidrógenos, pero pues el hidrógeno bajo el discurso de que tiene una connotación menos contaminante, empieza a ser como a tener más auge en el discurso político y en el discurso energético de América Latina. ¿Qué sucede? Y esto es una cuestión general que se genera en América Latina. Se empieza a hablar de que este hidrocarburo precisamente permite la reducción de emisiones de CO2.
se aborda como un tema de crecimiento económico porque son áreas estratégicas que no han sido explotadas. Se hablan de transiciones energéticas justas y unos objetivos que pueden contribuir al desarrollo de los países en general y pues que también pueden aportar al desarrollo de las comunidades locales. Teniendo en cuenta este contexto, en América Latina se empieza a hablar de regulaciones que permitan precisamente poner en funcionamiento, en marcha, como todo un ejercicio, como todo, digamos, un enclave político, económico, alrededor de la producción de este tipo de hidrógeno. Aquí ya se abre una primera pregunta y esta pregunta se puede hacer para Colombia y para América Latina en general, y es si existe un contexto político y regulatorio estable para el desarrollo de este tipo de proyectos. Porque cuando se habla de hidrógeno verde, sí estamos pensando en la reducción de emisiones, pero cuando se toma el discurso, estamos dejando de lado otros elementos que pues no se pueden leer en este tema de la descarbonización porque resulta imperante el discurso de la reducción de emisiones. Entonces, este contexto que está aquí son unos ejes temáticos que hablan de incluir un ejército o, digamos, un ecosistema empresarial sólido. También América Latina tiene un posicionamiento estratégico en temas geográficos y en temas de infraestructura para proveer este hidrocarburo. Y pues hay una abundancia de recursos naturales que permiten la producción de este tipo de hidrógeno. Entonces, América Latina y específicamente el tema de Colombia que se está abordando aquí resultan ser determinantes para abordar esta temática, para ser los proveedores de este tipo de hidrocarburo. Em, Precisamente en Colombia, desde los 90 se viene hablando de la producción de hidrógeno, pero inicialmente nosotros tenemos una problemática y es que se plantea que este tipo de combustibles son de un manejo complicado y que son, pues, resultan siendo sustancias peligrosas. Esto es un discurso que se da desde los años 90 y que ha evolucionado ya a través del tiempo. Al llegar al 2022 a considerarse que el hidrógeno pues ya puede ser manipulado, puede ser bien manejado y que resulta que no, ya no es una sustancia peligrosa, sino que es una fuente de energía que permite ser manipulada mejor y pues que ya de cierta manera las empresas, los países cuentan con una infraestructura para hacer más fácil su manejo. ¿Qué es lo que pasa como en estos dos momentos de los que hago mención? Primero, pues tenemos unas leyes, una normativa que empieza a hablar de la eficiencia energética y que nos empieza a decir hay que utilizar unas energías alternativas. Entonces, cuando empiezan a aparecer este tipo de conceptos, también empiezan a verse como otras formas de exploración, otras formas de conseguir energía, y pues ahí se empiezan a plantear de dónde y cómo se van a obtener. Mm, en Colombia, precisamente, después en el 2017 ya se empieza a hablar de una ley de energías renovables y se habla de este tipo de energías que históricamente no han sido utilizadas porque el país no cuenta con una infraestructura para utilizarlas ni cuenta como con un desarrollo tecnológico o un escenario de innovación para poder hacer uso de estas energías. Y pues de aquí se habla de que, bueno, tampoco es que sean energías que se comercialicen ampliamente, pues por varias dificultades que, bueno, ya vamos a abordar en un momento. Este, este discurso alrededor del hidrógeno verde se afianza cuando se empiezan a hablar de los vehículos eléctricos en América Latina específicamente, porque estos vehículos los promueven con el uso de fotoceldas y con el uso de energía que se basa en la producción de hidrógeno. Entonces aquí también toma fuerza nuevamente el tema del hidrógeno. Ya para el 2021, Colombia y los países en América Latina empiezan a hablar de transición energética. Y aquí ya se incluye el concepto del hidrógeno como una fuente energética de difícil manejo, pero pues que está presente en todo el aire y que está presente en todo el ambiente y es necesario como aprender su manipulación y su extracción para pues poder ponerla de forma dinámica en el mercado. Aquí hemos venido hablando históricamente de otro tipo de hidrógeno, el hidrógeno negro, que resulta más contaminante. Hasta actualmente, en el 2023, ya se habla de un hidrógeno blanco, que es el que menos presenta, digamos, externalidades. Sin embargo, pues esto es una cuestión que va cambiando con el tiempo.
En Colombia también después del 2021 se empiezan a hablar de algunos incentivos tributarios para las empresas que desarrollen tecnología y que desarrollen proyectos alrededor de este tipo de energía y demás. Y ya recientemente, con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, pues incluye la definición del hidrógeno blanco. Es decir, vamos pasando de una sustancia que es peligrosa, pero que con la innovación y con el escenario propicio que tiene América Latina, pues se va generando un buen espacio para la generación de energía a partir de este hidrocarburo. Digamos, esto es en términos muy amplios, es un abordaje, digamos, es un brochazo de lo que ha pasado en términos para que este hidrógeno cobre relevancia en términos políticos. Mucha de esta normativa es también la que atraviesa otros países como Perú, Ecuador, Chile, en donde se empiezan a promover la explotación, la producción de este tipo de hidrocarburo. Y bueno, digamos, este es el, repito, es el caso concreto de Colombia, de cómo se transforma de un concepto, cómo el hidrógeno cambió de concepto, pues básicamente en 3 décadas. Y pues ahora estamos impulsando y desarrollando pues bastantes cosas alrededor de esta temática. Eh, este marco regulatorio plantea como unas metas para diferentes momentos, de, para diferentes periodos de tiempo. Entonces tienen una fase inicial que es hasta 2025, específicamente en Colombia. Eso también se replica en Ecuador con la hoja verde, con la hoja del hidrógeno verde, hoja de ruta del hidrógeno verde, se llama mm, ¿cómo decirle? Esta hoja de ruta que es una hoja política que tienen varios países implementados. Entonces, hasta 2025, en esta fase inicial, lo que se propone en esta hoja de ruta es hacer como una fase de exploración, una fase de conocimiento de dónde se podría tomar este elemento, cómo se haría, entre otras. Es como un escenario más de proyección, de ver estratégicamente cómo podría funcionar el hidrógeno pues, en cada país. Ya después, para 2030, se plantea una fase de despliegue que consiste en ya poner a las empresas y poner a las instituciones públicas a trabajar alrededor de la producción de este hidrocarburo. Y más allá del 2030, lo que se espera es que se aumente de un lado la demanda de este hidrocarburo, tanto en los países de América Latina como a nivel exterior, y pues se empiecen a desarrollar proyectos que permitan en evidencia eh, ejecutar y extraer este tipo de hidrocarburo. Esta parte de los ejes estratégicos resulta importante en la medida en que promueve la investigación, el desarrollo y la innovación, una normativa y una infraestructura y cooperación internacional para poner en funcionamiento esta extracción de ese hidrocarburo. ¿Por qué resulta importante? Y es porque aquí ya vamos a ver cómo se van creando las alianzas con diferentes países que ofrecen asesorías técnicas, cooperación para precisamente hacer la exportación y para hacer la explotación de este tipo de hidrocarburos. Sin embargo, cuando ya se mira la problemática que se desarrolla alrededor de esta parte normativa, encontramos que hay falencias conceptuales, empezando, por ejemplo, con el proceso de obtención y de generación de este tipo de hidrocarburo. Los países en América Latina tienen un rezago en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la capacidad para la obtención y generación de este tipo de combustibles y de energías. También hay una problemática asociada a licencias y permisos ambientales. En el caso colombiano, precisamente donde se identificó los lugares potenciales para la explotación y para la producción de este recurso, son territorios que históricamente han sido usados para la extracción de otro tipo de hidrocarburos, por ejemplo, el carbón, el petróleo. Estoy hablando del norte de Colombia, estoy hablando de la Amazonía, que ya tienen unas licencias y unos permisos ambientales otorgados para la explotación de otros hidrocarburos. Ahora se encuentran precisamente en conflicto estas empresas que quieren explotar y que quieren producir este combustible y pues que ya encuentran con que hay unas licencias otorgadas y que pues digamos no hay una licencia que pueda otorgarse sobre otra licencia. Em, Hay unos umbrales que se establecen para que este hidrógeno sea considerado de bajas emisiones. Y
estos umbrales, estos ítems, estas limitaciones, pues están planteadas desde diferentes entidades internacionales. Y para adoptarlos aquí, para ponerlos en marcha aquí en América Latina, pues también hay un problema porque ni siquiera la producción o la extracción de ciertas fuentes energéticas aquí cumple con estos umbrales. Entonces, hay un desconocimiento amplio del hidrógeno, entonces poner eh, en marcha esta explotación de otro tipo de hidrocarburo, pues es un doble problema porque hay un desconocimiento y porque lo que ya se explota no cuenta como con un cumplimiento de lo que serían las bajas emisiones. También en base a ese desconocimiento encontramos que esta energía es costosa y es ampliamente difícil de transportar. Esto pues ha puesto también muchos inconvenientes en cuanto a lo que se ha pensado que es la generación de este tipo de energía. Los incentivos tributarios, pues las empresas en general, el entorno empresarial en Colombia no ha entendido cómo entrar a jugar en esta dinámica de la producción energética. Y bueno, la adaptación industrial, ¿qué tipo de industria se necesitaría para la producción de este tipo de energía? Digamos que estos son algunos de los vacíos que tienen en cuanto a la regulación colombiana. Es muy particular y acá quiero hacer hincapié en el tema de las licencias y los permisos ambientales, porque esto nos va a hablar de una problemática y es que son los nuevos o los neoextractivismos que se están generando en el territorio. Los vamos a abordar un poco más adelante, porque sí es un tema importante en la medida que ellos nos hablan de que pues es una transición energética, es una transición justa, son unas nuevas formas de producción de energía, pero en donde como son las preguntas que no se esclarecen con el incentivo de producción de este tipo de energías. Otro asunto problemático es que en América Latina y en Colombia, esta hoja de ruta del hidrógeno verde también está planteando que al interior de los países se debe hacer el incentivo por usar este tipo de hidrógeno. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, en los términos de transporte, están diciendo, pues, sus ciudades tienen que empezar a hacer uso de estos vehículos eléctricos y que usen este tipo de energías. También presentan un tema de costos alto, un tema de eficiencia que no puede ser abordado. En el caso del transporte público, Bogotá ya ha puesto algunos tipos de buses a funcionar a partir de este tipo de energías y pues en este momento Colombia no está produciendo hidrógeno verde, lo está importando y eso ya nos ha mostrado que es una cuestión costosa. Entonces, si se tienen en cuenta este tipo de elementos, voy a hacer como un ejemplo. En estos momentos el pasaje público en Colombia está alrededor de $1.20, 90 centavos. Un pasaje, no, sí, en Colombia. $1.20 más o menos cuesta un pasaje de transporte público, un movimiento en transporte público. Si se utilizaran el tipo de vehículos con este tipo de energía, el pasaje estaría rondando entre $2.50, casi $3. Entonces, y bueno, eso solo estamos hablando del pasaje que usa la persona y digamos la infraestructura para que funcionen este tipo de transportes, pues tampoco está disponible en las ciudades latinoamericanas, pues a la fecha. Entonces, pues aquí vamos a aumentar la demanda nacional de hidrógeno, pero pues tenemos que comprar ciertos buses y bueno, es como que otro aparato que no se ha desarrollado, pero que se está incluyendo en esta ruta del hidrógeno verde. Acá un poco un video de cómo... Hidrógeno verde se produce a partir de la electrólisis del agua, proceso en que se separan las moléculas de hidrógeno y de oxígeno del agua. Nos referimos a hidrógeno verde cuando la energía que se utiliza en la electrólisis en la actualidad es gris. Hidrógeno azul se produce bajo el mismo proceso que el hidrógeno gris, pero usa tecnologías de captura de carbono para recuperar el CO2 emitido, para así lograr la carbono neutralidad. Hidrógeno verde se produce a partir de la electrólisis del agua, proceso en que se separan las moléculas de hidrógeno y de oxígeno del agua. Nos referimos a hidrógeno verde cuando la energía que se utiliza en la electrólisis viene exclusivamente de fuentes renovables.
Hidrógeno rosado también se genera mediante la electrólisis de... Bueno, está ahí con un poco de eco. Pero lo que les quiero mostrar brevemente con este video es que pues hidrógeno la producción de este hidrógeno parte del uso del agua. Se requiere agua para producir esta energía. Entonces aquí también nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo novedoso con esta forma de energía? No genera emisiones, pero ¿cómo se produce? Es como la pregunta que nos queda aquí y es como otra de las situaciones que podemos abordar y problematizar a partir del incentivo del hidrógeno verde. Bueno, volvemos al tema de la capacidad instalada. Digamos que para instalar una planta de producción de hidrógeno verde, Colombia debería contar con elementos para la producción, el acondicionamiento, el almacenamiento y el transporte y la distribución del mismo. Eso implica una maquinaria de alta capacidad, una maquinaria bastante desarrollada. Digamos que no se cuenta con este tipo de maquinaria en este momento y el transporte y la distribución pues tampoco es una tarea fácil. Y bueno, en términos generales, implementar todo este sistema para una planta eh, tiene una inversión de 138.000 millones de dólares para una sola planta que va a generar muy poco hidrógeno. Y es acá, por ejemplo, donde intervienen organizaciones internacionales, cooperación internacional, que quieren ofrecer precisamente como la ayuda para que se generen, para que se pongan en funcionamiento este tipo de sistemas, este tipo de plantas. Hay un caso, digamos, medianamente exitoso en Chile, donde ellos han podido implementar esto, pero pues también el cupo de endeudamiento fue alto para poder instalar este tipo de plantas de producción y de tratamiento. Lo que se ha hablado, las negociaciones que ha hecho Colombia, es que el transporte y la distribución van a estar a cargo de las empresas que compren este tipo de energía, no va a estar a cargo de los productores, que precisamente son empresas colombianas con compañía internacional. Entonces, bueno, acá ya vamos hablando un poco de las cuentas de cuánto le costaría al país invertir o desarrollar este tipo de tecnologías para la producción de esta energía. Aquí viene lo importante, volvemos al video, y bueno, lo importante no, sino como en algo de lo que yo quiero hacer un poco énfasis, y es el balance de materiales. Entonces, ¿qué se necesita para producir este hidrógeno verde, que aparte del dinero? ¿Qué se necesita? Y pues claro, acá nosotros vemos si tenemos un montón de estas cosas, pero ¿y qué va a pasar? Se necesita extraer biomasa, energía hidroeléctrica, energía eólica en los casos que se quiera que se quiera producir de otra forma, energía solar, energía mareomotriz. Precisamente por este tipo de energías, por este tipo de elementos, América Latina se muestra como un país, perdón, como una región que puede resolver este tipo de energías. Sin embargo, ¿qué se tiene de manera indirecta? ¿O para qué se le puede estar haciendo uso a este tipo de energía? Entonces tenemos un refinado de petróleo, producción de amoníaco para fertilizantes, plásticos, fabricación de llantas, vidrio, acero, explosivos, etcétera. Entonces tenemos un input y un output que es, digamos, en el marco de las transiciones justas, pues resulta ser bastante injusto, porque aunque no genere CO2, pues acá nos está dejando otras problemáticas indirectas que no están siendo abordadas y que no están siendo tenidas en cuenta en esta dinámica y en este afán de darle como énfasis y que se produzca el hidrógeno. Tenemos aquí también el tema del agua, que me parece un elemento crucial. Precisamente creo que América Latina cuenta con reservas de agua, que pues de cierta manera algunas ya están vendidas, pero por ejemplo en el caso de Colombia, eh, ¿cómo esto se problematiza? Tenemos aquí que producir una tonelada de hidrógeno verde nos va a costar 18 toneladas de agua. Entonces aquí queda el escenario, como que en estas cuentas, acá no estamos hablando de precios, no estamos hablando de cuántos dólares me cuesta, sino que son 18 toneladas de agua para una tonelada de hidrógeno verde.
¿Cómo vamos a concatenar? ¿Cuál va a ser el pago ambiental? ¿Cuál va a ser la cuota ambiental por estas 18 toneladas de agua que se van a necesitar para estas toneladas de hidrógeno verde? En un término más amplio, 9.000 millones de toneladas de agua nos producirían 520 toneladas de hidrógeno verde. Estamos acá hablando de agua limpia, agua potable, que va pues para servir para un tema energético, pues digamos importante, que tiene bajas emisiones, pero y en temas de la producción de agua, de la garantía del agua misma para la población de América Latina, para la población de Colombia, pues esto qué implicaciones tiene. Y más ahora que estamos precisamente en estas tertulias climáticas, hablar de un tema de que estamos en una situación donde el agua se está agotando, donde tenemos sequías, donde tenemos apagones, producto de esta problemática, pero aún así estamos poniendo los esfuerzos para producir este tipo de energías. Entonces aquí también viene otra pregunta, ¿qué es lo nuevo en esta energía? Sí, no contamina, pero ¿qué cosas me está quitando o cómo me está afectando otros ámbitos? Em, También tenemos otros outputs que a mí me parecen aquí interesantes porque es ver el uso que se le va a dar a este tipo de energía. Finalmente, como ya lo mencioné, va a terminar contaminando de manera indirecta por el uso que se le va a dar para la producción de acero, de cemento, para la fabricación de amoníacos, etcétera. En el tema de la movilidad, lo que les mencionaba, los transportes o los tipos de vehículos que utilicen este tipo de energía, precisamente no van a ser contaminantes, pero ¿qué implicaciones tiene en otros escenarios? ¿Qué costos tiene para las personas de a pie el consumo de estas energías? ¿Y cómo están preparadas las administraciones públicas para abordar esta temática? ¿Cómo, no sé, la Secretaría de Movilidad de Quito, cómo va a abordar el cambio de un tren de buses para vertirse a esta energía? Y pues que son definitivamente los usuarios cotidianos los que van a tener que asumir el costo de este tipo de energías que van a utilizar los vehículos. Entonces, esto también nos va dejando como otras situaciones que se van poniendo en la balanza y que cuando se plantea la política, cuando se problematiza y cuando estamos en el afán de vender este tema energético, estamos dejando por fuera como todos estos elementos. Aquí está este mapa que les quería compartir porque como ya lo mencioné, estas zonas que están sombreadas en amarilla, la costa colombiana y precisamente los llanos orientales que nosotros denominamos, son lugares de alta extracción de recursos. En la costa colombiana, pues tenemos extracción de carbono, tenemos uso de acuíferos ya al momento para la extracción del carbono y hay unas dinámicas de contaminación y de desertificación bastante abruptas que ya están acabando incluso con comunidades indígenas, están afectando a la sociedad en general. Digamos, la zona costa de Colombia es una zona que sufre constantemente de cortes de agua, incluso es el lugar donde hay hay una concentración de la población que no accede a recursos básicos, entre otras problemáticas asociadas al tema de que no hay agua. Bueno, hay agua, pero no hay una conexión para dársela a la población. En la zona de los llanos orientales tenemos una alta extracción de petróleo. También hay problemáticas de conexiones con agua. Son lugares que están supremamente aislados y también se suman problemáticas de otra prestación de servicios públicos, como son el tema de la salud, de la educación, precisamente porque son lugares que están muy aislados y pues todo lo que podemos encontrar en esta zona, no sé si están viendo bueno, el puntero. Lo que podemos también encontrar en esta zona es que se ha desarrollado un aparato industrial para pues, la explotación del petróleo y pues no hay otra dinámica económica que funcione en estas zonas. Precisamente en estos dos sectores que están sombreados en amarillo, se quieren implementar las empresas para la producción y para el almacenamiento de hidrógeno verde, que como ya lo mencioné, requiere de unas cantidades importantes de agua. Y acá viene como otro escenario, y es esta parte que está sombreada en verde, son las zonas que Colombia cuenta con más empresas hidroeléctricas,
por ejemplo, pues en esta zona verde, que es como toda la parte de Antioquia, hay hidroeléctricas importantes que ya pues también han tenido problemas porque han quedado secas. Y pues acá por el otro lado encontramos la frontera incluso con Ecuador casi, que pues también es un lugar que tiene disposición de agua, de hidroeléctricas importantes. Pero ¿cuál es la idea ahora con este ejercicio? Pues con esta conexión intrarregional, lo que se va a hacer es seguir tomando el agua para producir este hidrógeno y pues llevarla a estas zonas que están desérticas para pues aquí ahí se haga como el procesamiento del mismo. Entonces, se atiende el problema del agua en estas zonas, pero enfocado pues a la producción de este tipo de hidrógenos. Entonces, pues aquí esto es como lo que resalto y como lo que llama la atención de los nuevos extractivismos y cómo se va acaparando el territorio para la producción de este tipo de hidrógenos. Hoy, ¿qué pasó? No pasa. Listo. Vamos ya a ir hablando un poco de las conclusiones, aunque pues ya he hecho menciones de algunas. Y bueno, acá lo que vemos con esta producción de hidrógeno, con este afán de las energías limpias, vemos pues que en definitiva esto es una situación bastante geopolítica. Son precisamente países que han contaminado históricamente más de lo que deberían contaminar, las que están como requiriendo este tipo de materiales y energías pues para seguir garantizando la reproducción de su dinámica económica, su reproducción de capital. Pues tenemos aquí la histórica también de los países en desarrollo que exportan estos bienes primarios a precios, a precios bajos y que incluso están sacrificando el consumo interno de estos elementos. Aquí también estamos hablando de otros problemas que son la reprimarización económica, son los nuevos extractivismos y la pérdida de autosuficiencia para pues, acceder a ciertos bienes. Esto pues nos lleva a un condicionamiento de una oferta económica y pues la pérdida de la autosuficiencia energética, que es un problema que ha sido histórico, pero pues que lo vemos ahora, digamos, con otro nombre, con el uso de otros elementos y de otras cuestiones que se están desarrollando aquí. Esto se puede explicar por un sobreconsumo energético de los países del norte y un subconsumo pues, de los países del sur, que son los que están llamados a atender y a dar estos elementos para dar energía a estos países. Como lo venía mencionando, esto es un tema geopolítico. Hay un despliegue industrial de proyectos de energías renovables que van a ser financiados con cooperación internacional, de los cuales es un escenario que muchos países en América Latina no tienen idea. Hablo específicamente de Colombia. Cuando montaron esto, pensaban en comprar los carros, pensaban en todo, y cuando hablaban en las mesas técnicas con los ministerios, veían un escenario súper positivo alrededor de esto, pero después cuando se pusieron a la tarea de entender cómo se producía este tipo de hidrógeno, quedaron como bueno, esto está un poco complicado, necesitamos asistencia internacional, pero ¿qué implica esta asistencia internacional y cómo nos vamos a desenvolver en este medio? El tema de las alteraciones ecosistémicas nunca se pensó porque se veía como todo bajo bajas emisiones, esto es muy positivo, etcétera, el discurso que siempre está, pero no se pensó como, bueno, venimos extrayendo energía de un territorio y ahora tenemos que ampliarlo y esto nos va a sacrificar el consumo, pero pues esto pues tampoco fue ampliamente discutido. Acá un poco el tema de las transiciones energéticas desiguales. Hemos pasado por un arco iris de hidrógenos, del que más contamina hasta el que menos contamina, lo que les decía, pasamos del hidrógeno negro al hidrógeno blanco, que es el que menos contamina. Pero cuando vemos que cambia estos colores del hidrógeno es ir viendo quiénes desarrollan la tecnología para explotarlo, para producirlo, cómo lo hacen, quién tiene esa capacidad, esa innovación para poderlo hacer. Nosotros tenemos un rezago histórico en temas de innovación y desarrollo en diferentes temas y pues esto se viene a extrapolar también aquí. ¿Cómo vamos a hacerlo? No podríamos hacerlo si otros no nos amparan, si otros no nos asesoran. Entonces, seguimos aquí con un tema
pues de bastante cuestionamiento, y pues yo lo llamo acá la profundización de las relaciones de dependencia sur-norte. Aunque bueno, contemporáneamente están hablando de las relaciones de dependencia sur-sur por la intervención que ha tenido China en toda la dinámica global. Pero aquí vemos que precisamente son los del norte los que tienen una demanda importante de estas energías, y nosotros somos lo que hemos sido históricamente, los exportadores de este tipo de energías, al costo que sea, pero seguimos como en esas relaciones sur-norte. Nosotros seguimos con esta dependencia de esta dinámica económica. Entonces, bueno, hay una profundización de estas relaciones. Y bueno, otra problemática en la que se podía ver inmiscuida América Latina es la fragmentación regional por la competencia en la cobertura de mercados. Hace más o menos 6 meses salieron en la bolsa a discutir quién era el país que me iba a vender el hidrógeno verde más barato. Y más barato, pues eso dependía de las condiciones que tenía para su producción, de la cooperación y de toda la infraestructura que fuera desarrollando. Pues aquí ya vemos que la región va a entrar en una competencia, bueno, probablemente en un escenario para el 2050 va a entrar en una competencia de quién vende precisamente este tipo de energía más barato. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Colombia tiene un precio altísimo porque no ha desarrollado como todo el aparato industrial, tecnológico para vender este tipo de energías. Y vemos que países como Chile, pues ya vienen avanzando en esta temática y pueden venderlo digamos, de una forma más económica. También encontramos como México y como que Brasil pueden ofrecer un hidrógeno verde más barato porque ya vienen desarrollando tecnología alrededor de esta temática. Pero esto nos va a hablar, es lo que, bueno, en mi opinión, esto nos va a hablar de una fragmentación regional que se viene agudizando, que pues también ha sido problemática por muchos escenarios, y pues acá vemos una agudización de la misma. Y bueno, los conceptos que ya venía mencionando, hablamos de una reprimarización económica porque seguimos em, basando nuestras economías en la exportación de materias primas, de materias energéticas. Tenemos acá también un tema de corporativismo energético, porque precisamente esas empresas que están acá señaladas, mencionadas, son las que vienen extrayendo recursos energéticos del país hace siglos, y son las mismas que están invirtiendo en este momento en esos proyectos de energía a partir de hidrógeno verde. Entonces aquí vemos cómo se mantiene un corporativismo alrededor de esta temática, se agudiza este conflicto, se agudiza esta concentración de riqueza, pues a partir de esta situación. Y tenemos el neoextractivismo energético, que pues se viene dando en las mismas regiones que han sido históricamente utilizadas para la producción de estas energías, y pues se mantiene como este patrón de empobrecer y de perjudicar a este tipo de regiones. Pero ahora, pues como les mostré en el mapa anterior, vamos a ver que esta mancha de extracción se va a expandir en el país, y que obviamente sus secuelas se van a dejar ver pues más adelante. Entonces, pues bueno, estos eran como algunos de los elementos claves que les quería compartir alrededor de la temática del hidrógeno verde. Perdón si me apuré un poco, es bastante amplio el tema. Y bueno, esto era lo que les quería compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Angélica, por tu presentación. Interesante. Pasamos ahora a los comentarios por parte de Nicolás Garzón Rodríguez. Él es estudiante de doctorado y maestría en Política Científica y Tecnológica de la Universidad Estadual de Campinas. Es licenciado en Administración Pública. Tiene experiencia en gestión e investigación sobre políticas de ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones. Sus líneas de investigación son modelos y teorías de políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina, instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación multinivel, uso del conocimiento científico, la tecnología y la innovación en el desarrollo regional. Entonces, Nicolás, el micrófono es tuyo, te escuchamos. Espero. Nicolás, ¿puedes abrir tu micrófono? Y...
Si nos ayudan desde la cabina de control, por favor. ¿Está hablando? ¿Ya estás hablando? No. Eh, Hola Nicolás, nosotros estamos aquí ya revisando las entradas y salidas, estamos correctamente. Tal vez allá en tu computadora puedes configurar. Hola, ahora sí logran escucharme. No te estamos viendo, pero no te estamos escuchando, Nicolás. Perfecto, ya No, te... Ahí puedes hablar, por favor. claro, sí, me escuchas ahí. Ahí. Hola, creo que está funcionando acá, pero no estoy seguro. Ya te escuchamos. Aquí se ve, pero no está en la pantalla. Ah, ok, me escuchan allí, pero no en el público. Ya. Adelante, Nicolás. ¿Listo? Gracias. ¿Ya? ¿Logran escucharme? Ah, genial, qué bueno. Listo, bueno, primero que nada agradecerle pues al Flaxo por esta invitación y por este espacio para poder conversar sobre este tipo de tecnologías que se va presentando como emergente, ¿no? Como una alternativa en todo este campo de la transición energética, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo quería pues felicitarte, Angélica, por esa intervención. No quisiera quedarme acá pues hablando o comentando sobre tu presentación, que creo que fue muy detallada. Me gustaría más entablar una comunicación con una serie de preguntas que tengo o que he apuntado a partir de tu intervención y enfocándome precisamente en el hidrógeno verde como una tecnología, ¿no? Como una alternativa tecnológica en el marco de esa transición energética en América Latina, ¿no? Y en general en el mundo. Entonces, lo primero que quería preguntarte o me gustaría apuntar allí sería precisamente eso, ¿no? ¿Cómo o por qué efectivamente esta tecnología se posiciona como una alternativa para América Latina, ¿no? Para enfrentar aquellos desafíos, pues, de disminuir la emisión de emisiones o toda la cuestión de la movilidad eléctrica. ¿Por qué esa tecnología debería ser una alternativa y no otras alternativas que hay en América Latina? Por ejemplo, pienso en los biocombustibles, por ejemplo, ¿no? Que ya tienen toda una capacidad instalada en diferentes países, tanto en Brasil como en Colombia. Entonces, ¿por qué en la agenda pública se posiciona ese hidrógeno verde como una alternativa tecnológica? Que creo que me gustaría un poco como que comentaras un poco más sobre eso, porque me pareció muy interesante, ¿no? ¿Por qué esa tecnología y no otra? Y creo que tiene que ver mucho con las relaciones, ¿no? Que tú bien mencionaste de poder, ¿no? De una demanda como tal del norte por este tipo de energía, ¿no? Entonces, quería primero que nos comentaras eso y bueno, ir como hablando, conversando sobre tu presentación. Gracias. Bueno, mm, precisamente este tema o el auge del hidrógeno verde ha resultado como algo muy vendido, parece como un tema más de marketing. Pero a partir de esta construcción del marketing y de todas las implicaciones o de todas las cualidades que tenga América Latina para producir este tipo de energía, es importante abordar lo que mencionaba en un momento de la infraestructura tecnológica, que finalmente nosotros no contamos con ella. Y pues también, de cierta manera, vamos a, en el caso de que esto también resulte siendo determinante, que resultemos importando, exportando ese tipo de energía, va a ser determinante que nosotros mismos importemos esta maquinaria, importemos este tipo de tecnología, y creo que de aquí parte mucho.
lo que mencionaba, la región asiática nos demanda este tipo de energía y nos dicen, nosotros sabemos que ustedes la pueden producir, pero no tienen cómo, pero nosotros vamos a través de cooperación y demás, darles los elementos para que lo puedan hacer. Yo lo veo como esa doble partida, porque precisamente lo que se menciona de los biocombustibles, ya tenemos una capacidad instalada, pero precisamente como ya lo tenemos, pues ya tenemos es que trabajar a partir de otros elementos que pueden ser garantizados a través de esta vía, de este tipo de cooperación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto toma importancia precisamente por el discurso de que es bajo en emisiones, por el discurso de que puede desarrollar otras alternativas. Siempre se le menciona como alternativo, como no convencional, como algo que no ha sido usado, como algo que no ha sido explorado y pues que es el momento de hacerlo. Pero pues esto parte de un discurso corporativista, un discurso de marketing que se está imponiendo aquí. Y precisamente estas empresas que siguen interviniendo, em, hablan de que hay que traer la maquinaria, de que hay que traer para poder hacer aquí. Pero como tal, en Colombia, digamos, solo una universidad ha hablado de qué se debería hacer para que nosotros mismos tengamos la maquinaria, que es precisamente la Universidad de Antioquia. Entonces ahí vamos viendo por qué prevalece un discurso sobre otro y por qué una energía resulta, digamos, más beneficiosa sobre otra. No sé si con eso respondo la pregunta, no sé si de pronto abrimos el micrófono y alguien quisiera agregar algo. Bueno, pues de mi parte creo que era más para una introducción para plantearte una pregunta un poco más amplia, ¿no? Con respecto a esa tecnología, porque lo que tú mencionas es muy, muy importante, ¿no? Digamos que primero se posiciona como una demanda, como tal del norte, que requiere una serie de capacitaciones tecnológicas, ¿no? Que efectivamente América Latina no cuenta con eso, o por lo menos en el caso colombiano como tú lo presentaste, ¿no? Y eso va a demandar toda una serie de acciones públicas, ¿no? En términos de construcción de conocimiento científico, de desarrollo tecnológico y de innovación. De hecho, tú planteabas el problema de la producción y el almacenamiento de ese tipo de energía, ¿no? Y de los retos tecnológicos que eso implica para América Latina y que efectivamente, pues, eso va a implicar, ¿no? Una serie de intervenciones, no solamente desde la política de desarrollo, sino también desde la política de ciencia y tecnología, para de alguna forma suplir, ¿no? Esas falencias que presenta el país como tal para adoptar ese tipo de producción energética. Entonces, digamos que acá la pregunta que quería más o menos plantearte es si efectivamente esa agenda, ¿no? De hidrógeno verde está en la agenda de investigación o política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y si efectivamente ella solamente depende de la cooperación internacional. Tú mencionabas un poco eso, ¿no? Buena parte de esas capacitaciones tecnológicas que va a requerir el país para producir esa tecnología van a venir vía cooperación internacional, ¿no? Y que eso de alguna forma puede ser interpretado como una nueva relación extractivista, ¿no? Porque transferimos como tal el conocimiento y la tecnología como ha sido producida en el norte global y no se construye como tal una capacidad nacional, ¿no? Para producir ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces esa era como la segunda pregunta que quería hacerte como tal. ¿Estamos preparados para ese tipo de tecnología o solamente deberíamos importar los conocimientos y la tecnología que se está planteando desde el norte? Bueno, precisamente cuando se cuestiona este aporte de la cooperación internacional, es también importante mencionar que han sido muchos de los países de la región estadounidense, de la región europea, los que han incentivado este tipo de proyectos en América Latina. Son ellos los que han encontrado como el escenario propicio para la producción de este tipo de energías aquí en América Latina. Entonces, cuando se habla de una agenda de investigación alrededor de esta temática, cuando uno acude, por ejemplo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, que pues son los que llevan como estos temas de innovación, ellos precisamente hacen su aporte o presentan su propuesta a través de los incentivos tributarios que les hacen a las empresas. Pero las empresas también están como en un desconocimiento de a qué deberían apuntar, de en qué deberían invertir en este tema, por ejemplo, del hidrógeno verde, o le apuntamos a la investigación,
pero ¿a qué tipo de investigación? ¿O le apuntamos a desarrollar infraestructura y pues quiénes serían los llamados a hacerlo? Por todo este desconocimiento que hay, porque este tema pues para nosotros resulta nuevo, pero para otros países pues ya es un tema bastante desarrollado. Entonces, digamos que nosotros no podríamos hablar de ese desarrollo y de esa innovación sin un tema de cooperación internacional y más que son ellos los que vienen dando como estas ideas, generando ese escenario propicio, lo que les mencionaba, los que vienen encontrando esa actitud o esa fortaleza de nosotros para producir ese tipo de energías, pero pues con el rezago histórico que tenemos, podríamos hacerlo, pero no contamos con infraestructura. Y precisamente estas empresas que están trabajando alrededor de esto no dan como luces alrededor de cómo atender esas falencias, esa capacidad precisamente que se requiere para desarrollar esto. Cuando miramos la cuenta de cuánto puede valer producir o cuánto puede valer instalar esas operaciones en los países, estamos hablando todo a partir de importar. Porque si hablamos de un desarrollo o de un proceso educativo, de una transferencia tecnológica de conocimiento, pues esto nos va a tomar muchísimo más tiempo del que se espera para poder hacer como una producción importante de este tipo de energía y pues que ya se empiecen a ver sus efectos positivos de menos emisión de gases y demás. Entonces, en este sentido, si ponemos en una balanza el traer la maquinaria o el desarrollar la capacidad para producirla, digamos, esto también nos pondría en un juego contra el tiempo. Y pues eso es precisamente lo que nos viene, la fragmentación regional, si volvemos a este tema, Chile, México, Brasil han desarrollado otro tipo de innovación, mientras que países como Colombia, Perú y Ecuador tienen un rezago en cuanto a este tipo de tecnología que se necesita. Entonces aquí también los escenarios, las entidades estatales deberían hacer la apuesta como o aprendemos a hacer o traemos la máquina para hacerlo, como que sería lo más beneficioso. Claro, en términos generales para desarrollar, para innovar, para hablar de un verdadero crecimiento del territorio, sería importante que nosotros aprendiéramos a hacer eso y que tuviéramos otras formas de hacerlo, pero en esta lucha del tiempo sería como traer esa tecnología y ya hacer lo que históricamente hemos hecho, replicar modelos, usar la maquinaria, seguir siendo los que manejan la máquina. Entonces, digamos que esto es un poco lo que se ve. Digamos, como tal, Colombia no ha desarrollado una agenda de investigación para desarrollar este tipo de tecnologías, sino que está desabriendo el bagaje para que las empresas pongan dinero para traer la máquina. Esos son como el tipo de incentivos, pero como tal, una escuela de cómo producir este tipo de energías es apenas una universidad de las 30 y tantas universidades públicas de alta calidad en Colombia están hablando de esta temática. Entonces, esto ya nos da un balance de cómo está la temática, de cómo está puesto en la mesa este escenario. Listo, gracias Angélica por tu respuesta. Yo creo que efectivamente es eso, ¿no? Digamos que esa competencia que se está dando regionalmente y que es algo que no se discute, ¿no? Esa competencia entre los países del sur por proveer esa demanda energética para el norte, ¿no? Y cómo la relación entre esas capacidades tecnológicas de cada país, ¿no? Con su propio sistema nacional de innovación va a responder a esa demanda. Quisiera pues más adentrarme un poco a la cuestión ambiental, ¿no? Que digamos que es el tema central como tal de estas tertulias. Y es que tú has planteado efectivamente y nos has dado una cifra de cuánta agua se demanda, ¿no? Para una tonelada de hidrógeno verde. Y yo quisiera también que comentáramos un poco efectivamente eso, ¿no? Porque claramente con la tecnología que tenemos actualmente tenemos ese dato, ¿no? Ese uso de energía. ¿Será que la respuesta de América Latina para disminuir ese impacto, ¿no? De esa nueva tecnología en el medio ambiente sería la ciencia o sería más bien otra alternativa tecnológica, otra forma de producir energía? ¿Cómo hacemos para disminuir ese impacto ambiental que pueda tener pues la apropiación de ese tipo de producción energética en nuestra matriz productiva latinoamericana? Es básicamente lo que quería preguntarte. Bueno, esa pregunta está difícil, creo que es como uno de los objetivos de las tertulias, respondernos cómo reducir esa huella, ese consumo. Mm,
de ciertos elementos. Acá, pues, el caso específico del agua, sin tener cifras y sin tener una más como una respuesta rápida, por decirlo de alguna manera, yo creería que precisamente esa eficiencia energética se puede conseguir pues en la manera o en el paso que se desarrollen como que se optimicen el uso de estos aparatos, la instalación de este tipo de infraestructura para la exploración de estos recursos. Pero, sin embargo, el uso de agua limpia puede que se reduzca con el paso del tiempo, cuando ya la producción, digamos, sea mejor desarrollada. Pero yo creería que más que apuntarle a usar este tipo de agua para producir otro tipo de energía, pues ya debería pensarse como, no sé, en un estancamiento de ese extractivismo, como de ver que estas fuentes energéticas y que las formas de producción que tenemos ahorita definitivamente son negativas, tienen impactos perjudiciales, ya sea de un lado de la balanza o del otro, y pues creo que ahí la problemática no sería cómo gastar menos agua para producir hidrógeno verde, sino cómo gastar o cómo no gastar agua para producir este tipo de energías. Y acá yo lo veo problemático porque precisamente en América Latina no demandamos tanto este tipo de energías. Nosotros no somos quienes necesitamos este hidrógeno verde en este momento. Entonces, el llamado sería como, eh, bueno, tenemos nuestra agua, pero finalmente nosotros estamos necesitando el hidrógeno verde porque nos han dicho que es una solución limpia, pero nosotros en términos generales no lo estamos utilizando en este momento. Si no tenemos esa demanda, pues definitivamente la reducción de insumos para producir este tipo de energía se reduciría bastante. Pero como vemos acá, es una demanda global, es una demanda que responde a países externos y no es una demanda propia. Entonces, pues aquí, esto también es una situación problemática porque la demanda no es nuestra. Entonces, ¿qué queda aquí? Como eso también es una cuestión que queda abierta. Si la demanda no es nuestra, no somos como los llamados a reducir este consumo de materias primas para dar solución como a otra, la problemática de otros territorios, por decirlo de alguna manera. Vale, perfecto. No, para mí, digamos que sigue siendo un tema muy interesante de discusión, ¿no? Podríamos quedarnos acá un buen tiempo debatiendo, ¿no? Sobre esta relación entre ciencia, tecnología y medio ambiente, ¿no? Y especialmente aquí en la Universidad de Campinas, en Brasil. Es un polo donde estudiamos bastante esto, ¿no? Y entonces, finalmente, solo ya para cerrar, ¿no? Mi último comentario sería, o más un comentario, una reflexión sobre precisamente lo que estás planteando, ¿no? ¿Cómo o cuál es la balanza entre ese modelo de desarrollo y ese modelo tecnológico que estamos promoviendo en América Latina, ¿no? Y es que específicamente parece que estamos reproduciendo como tal, ¿no? Esos nuevos extractivismos a partir de algo que se nos vende como alternativo, ¿no? Pero que efectivamente no permite ni el desarrollo de un conocimiento, un desarrollo tecnológico, una innovación propia, ¿no? Finalmente va a ser importada, por así llamarlo, y tampoco resuelven esos problemas de desarrollo económico y el impacto ambiental como tal que tiene ese modelo de desarrollo en los diferentes países latinoamericanos. Entonces, digamos que lo que yo podría concluir de tu investigación, y ahí digamos que podrías decirme si está correcto o no, es que efectivamente esa no es la alternativa, ¿no? Que debería explorar América Latina para insertarse como tal en la economía internacional, porque precisamente estamos hablando de un nuevo extractivismo, ¿no? Es decir, de una nueva forma de exportar una materia prima que parece un poco más sofisticada, ¿no? Por la importación de esa tecnología o esos conocimientos técnicos que tú nos mencionas que se requieren para producirla, pero finalmente mantenemos como tal ese dilema, ¿no? De nuestra inserción económica reprimarizada en la economía internacional. Entonces, digamos que quería que mencionar si eso está correcto y ya como para cerrar como tal y darle espacio a los participantes. Gracias, Angélica, y muchas gracias a la Flaxo por el espacio. Bueno, muchas gracias. Em, este tema de la inserción económica me parece, bueno, es un concepto que no mencioné y digamos que tampoco lo tenía como en la esfera de lo que he hablado. Pero sí, es también una nueva forma de inserción, de cómo
pues contemplarnos en esa dinámica de comercio internacional. Pues acá yo puedo ver que hay una agudización de estos extractivismos y que definitivamente en el afán de continuar en esta inserción, pues estamos atendiendo estas demandas globales. Mm, Me parece interesante, me parece que precisamente la región latinoamericana, también con lo que les presentaba un poco de los precios del hidrógeno verde, pues está jugando a esto, de cómo nos insertamos, de cómo somos los más competentes, de cómo participamos de mejor manera en el mercado. Entonces, este tema de la inserción internacional, sí, continuamos con un proceso de reprimarización y donde, bueno, acá la ciencia y la tecnología vienen a tomar un papel importante porque seguimos con un modelo de inserción em, histórico, pero no hay una apuesta o no se ve una apuesta que nos permita insertarnos de otra manera, sino a partir de la venta de la energía que finalmente pues se habla de extractivismo porque nosotros no la vamos a producir, sino que lo van a hacer otros y solo van a tomar como lo que está aquí en el territorio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la inserción, digamos, siguen siendo los mismos modelos, podríamos decir. Sigue siendo una dinámica que responde a viejos modelos pues, de reproducción económica y pues que nos mantienen en una matriz productiva que no se renueva, que no es nueva, que no está hablando de nada alternativo, sino que mantiene lo mismo, la exportación energética y pues a partir de como de lo que van encontrando, digamos, estos entes de cooperación internacional y demás. Digamos, eso sería lo que podría decir al respecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Angélica, por tus respuestas, Nicolás, por tus preguntas y por tus comentarios. Tenemos un poco de tiempo todavía para preguntas, para comentarios por parte del público, sea en el chat para quienes estén en Zoom y aquí en la sala también pues tenemos el micrófono abierto. Entonces pueden levantar la mano si quieren decir algo acá o si no pueden escribir directamente en el chat y yo puedo leer las preguntas, de ser el caso. Bien, aquí en la sala tenemos una pregunta. Sí, adelante, Joyce. Bueno, mencionaste hace rato que lo que empezaron a implementar, tienen el plan y empezaron a implementarlo del transporte público, pero no producen la energía, sino que la importan. ¿De dónde la importan? Quisiera saber. Y dijiste también, perdón. Igual a lo mismo. A ver, ¿no? Ya, ok. Ajá, ahora sí. Gracias. Ya, mi pregunta es, pues, ¿de dónde importan la energía que es de hidrógeno que están utilizando ahorita? Si esa es verde, o perdón, blanca. Y también, pues, mencionaste que no ha habido un proceso de investigación dentro de las universidades colombianas, sino que más bien, o sea, quisiera saber entonces estos datos, ¿los sacaron de las mesas técnicas que mencionaste de la cooperación? Los datos donde presentan ese tipo de energía y hidrocarburos de manera positiva. Esa sería mi pregunta. Bueno, mi pregunta quizá es más para que especulemos, pero como nuestro proyecto habla de crisis climática y gobernanza de las movilidades de las migraciones, yo me preguntaba cuando tú mostrabas este mapa, ¿no? De dónde se tomaría el agua y cuáles serían como las zonas más afectadas por este tipo de nuevo extractivismo. Yo me preguntaba qué impacto podría tener eso quizá en la movilidad humana, o sea, en qué tipos de migraciones podrían generarse allí, si es que acaso, ¿no? O si tenido alguna información al respecto, si tienes alguna idea general. Entiendo que ese no es el tema de tu investigación, por supuesto, pero me gustaría como conocer si tienes alguna idea sobre eso.
otra pregunta? Ah. Listo. Y acá también en el chat hicieron una pregunta que dice, ¿cuál es el porcentaje de hidrógeno verde que se espera generar con energías eólicas en Colombia? De Andrea Carrión. Bueno, empecemos por las preguntas que tenemos acá y ya luego abordamos la del chat. El transporte público, específicamente en Bogotá, esto fue el año pasado que se pusieron en funcionamiento 5 buses de sistema integrado de transporte público, así se llama en Bogotá. Son buses que tienen capacidad para 111 pasajeros y estos buses precisamente fueron importados de China. Pues no recuerdo en estos momentos cuánto fue el costo de cada uno de estos buses. Funcionaban con energía de hidrógeno verde que fue importado desde Chile. Chile es de los países que en América Latina ya están importando hidrógeno verde. No fue con hidrógeno blanco. El concepto de hidrógeno blanco lo abordé porque precisamente en el reciente Plan Nacional de Desarrollo, que se pone desde el 2022, ya se habla de este tipo de hidrógeno. Tiene un proceso de producción distinto, tiene otro proceso, pero pues se supone que ya la reducción de emisiones es muy diferente en comparación con el verde. Esto en cuanto al tema de los transportes en Bogotá. El tema de las universidades. Sí, son como 33 universidades públicas en Colombia, como de alto reconocimiento. Y pues de estas universidades, únicamente la Universidad de Antioquia, que queda más o menos hacia el norte del país, está trabajando alrededor de estas temáticas del hidrógeno verde. La data que encontramos acá son investigaciones que se han desarrollado desde la Universidad también de Chile, que ellos son como muy avanzados en este tema, y también de carteras ministeriales, como son el Ministerio de Ambiente. En su momento, ellos tuvieron que, bueno, todas las carteras ministeriales de Colombia tuvieron que hacer propuestas de cómo implementar esta hoja de hidrógeno en Colombia y ellos desarrollaron particularmente investigaciones, consultorías alrededor de esta temática, pero pues las consultorías se enfocaron en universidades como la de Antioquia y de resto como entidades privadas de fuera del país desarrollaron este tipo de investigaciones. Ya también hubo algo de participación de organizaciones sociales, pero como tal, centros de investigación sobre el hidrógeno verde, pues no podemos ubicar en este momento. Esto para hablar un poco del tema de los datos. En cuanto a cooperación internacional, precisamente entidades como la GIZ, la USAID, que son como, digamos, los más grandes, Banco Mundial, el Fondo para el Desarrollo de América Latina, ellos han producido información que atiende pues de cuál es el impacto positivo que puede traer este tipo de producción energética. Pues ellos, digamos, van por este lado, han hecho mención de este tipo de elementos. Lo que mencionabas acerca del impacto en la movilidad humana, aquí tengo el mapa nuevamente. Precisamente la zona norte de Colombia se ha caracterizado por una tasa migratoria importante. La parte de La Guajira, pues, ha estado habitada históricamente, es un territorio de comunidades indígenas, se encuentra parte de comunidades afro, hay algunos consejos comunitarios y precisamente pues por esta dinámica de la explotación histórica de recursos, pues sí ha habido una importante migración que también afecta pues étnicamente y en términos de género también tiene muchas afecciones para las mujeres, que son las que desarrollan, digamos, actividades del cuidado y pues que aquí tienen muchas dificultades para desarrollarlas. Eso para mencionarle a grandes rasgos. Las nuevas zonas de explotación o donde se encuentran precisamente las empresas donde se está tomando las hidroeléctricas, ya también han sido señaladas, han sido acusadas, se ha problematizado el tema de los movimientos migratorios que se ocasionan a partir de las instalaciones de esta infraestructura para la explotación del agua, para el tema de las hidroeléctricas. Y precisamente en esta parte de abajo, la punta verde que se ve, hay una migración importante de comunidades afrodescendientes que han sido afectadas pues, por la instalación de estas plantas de estas hidroeléctricas. Entonces, y bueno, pues también por la explotación de otro tipo de recursos. Entonces aquí vemos que sí hay una tasa de migración que se ha venido dando por las extracciones
históricas, pero que pues posiblemente hablando ya en términos, haciéndonos la idea de un futuro, tiene implicaciones para las comunidades que siguen acentuadas en estos territorios y que pues también coincide que son comunidades que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado y que han sido, son comunidades étnicas, afrodescendientes e indígenas principalmente. Y pues que este tipo de dinámicas pues pueden agudizar esta problemática de la movilidad humana alrededor de estas plantaciones que se vienen a realizar. Este tema resulta muy importante, me parece muy interesante, en la medida que cuando también tomamos el tema de la innovación y de la producción de ciencia y tecnología, pues estas comunidades también tienen problemas asociados al acceso a la educación y pues digamos, si se instala una planta de este tipo de producción energética, pues ellos tampoco estarían como, digamos, llamados a trabajar en esta dinámica porque no se cuenta con la preparación para eso. Entonces, no es un nicho de mercado que se pueda desarrollar en estos territorios. Entonces, bueno, el tema de las migraciones acá sigue siendo relevante. Son territorios que históricamente han sido excluidos, entonces quizás esta situación pueda agudizarlo en algún momento. Y la otra pregunta de cuál es el porcentaje de hidrógeno verde que se espera generar con energías eólicas en Colombia, digamos que eso no se ha hablado en términos generales, porque, por ejemplo, en la parte norte del país se tienen como unos datos, hay hay algo de producción de energía eólica, pero son plantas que funcionan a media marcha, entonces no se podría asegurar en este momento qué porcentaje va a salir de cada fuente energética. Eso. Bueno, creo que con eso respondo las preguntas. Bien, no sé si hay más preguntas aquí o en el chat. Yo tengo una. Bueno, en realidad tengo varias, pero por el tiempo voy a hacer solamente, probablemente una, que quizás se aleja un poco de lo que hemos conversado ahora. Y claro, a mí me llama mucho la atención el que estés utilizando la categoría de neoextractivismos para referirte a esta cuestión, especialmente porque, digamos, adquirió mucha popularidad en el contexto de la ecología política para referirse especialmente a las dinámicas que se dieron en contextos de gobiernos progresistas hace relativamente poco tiempo. Relativamente digo porque ya hace una década. Claro, mi pregunta sería, claro, digamos que una de las características fundamentales de estos neoextractivismos era el desarrollo de conflictos políticos y conflictos territoriales. Probablemente como esto todavía es un proyecto, no tenemos actualmente conflictos territoriales y bueno, no sé cómo es el tema del, digamos, de la utilización del suelo con relación al hidrógeno verde, pero digamos que el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, en el gobierno de Petro ha sido hasta el momento uno de los nichos del sector más de izquierda, digamos, dentro del gobierno, ¿no? Y ha estado ocupado por actores que tienen una profunda cercanía con el movimiento ambientalista, con ONGs ambientalistas. Me causa curiosidad si esta propuesta, que ha sido una propuesta bandera del gobierno Petro, ha sido un foco de debate al menos relativamente público, y claro, es un poco más difícil saberlo para el interior del gobierno. Bueno, precisamente cuando hablamos del neoextractivismo y de los gobiernos progresistas, el desarrollo de conflictos político-territoriales, volvemos a este mapa de la extracción histórica de recursos y pues bueno, cómo se vienen a agudizar ahora. Precisamente los conflictos territoriales que se vienen dando alrededor del hidrógeno verde en este momento se asocian con las plantas, la infraestructura, el espacio que van a ocupar este tipo de plantas de producción de hidrógeno, por llamarlo de alguna manera, porque sí requieren de espacios bastante amplios. Y, por ejemplo, lo que se desarrolla actualmente de energía eólica en La Guajira, pues ya ocupa y ya desertificó bastante espacio. Y estas empresas también están llamadas como a ocupar mucho espacio. Esto rompe una dinámica territorial, tiene interrupciones incluso en el paisaje, tiene implicaciones ambientales, pues, en estos escenarios. Entonces, le llamo neoextractivismo precisamente por la agudización de esos conflictos territoriales
precisamente por la agudización de esa forma de extraer recursos de estos territoriales. Y en lo que se refiere al ámbito político, es porque también, como lo has mencionado, el Ministerio de Ambiente ha sido una de las carteras de Petro que más le ha apuntado a el cambio, a usar cosas alternas, y precisamente aquí es donde el hidrógeno verde toma también una bandera, porque se ve, o estas implicaciones, digamos, son poco abordadas y se ve precisamente como una apuesta alternativa, una apuesta interesante para el desarrollo del país, y que pues podría tener implicaciones ambientalmente justas, sostenibles. Entonces, este tema ha causado bastante discusión en la agenda pública, precisamente porque cuando se plantea el escenario de qué vamos a hacer para implementar esta hoja de ruta del hidrógeno verde, em, Colombia acude, ya mencioné un poco de este proceso, acude a sus carteras ministeriales, cada uno plantea una meta desde los sectores, que vamos a hacer desde el sector vivienda para hacer atención a esto del hidrógeno verde, que vamos a hacer desde el sector transporte, desde el sector educación, y cada uno de los ministerios en Colombia se pone unas metas asociadas al hidrógeno verde. Conozco el caso concreto del Ministerio de Vivienda, que es el Ministerio de Vivienda y Agua Potable en Colombia, así se llama el ministerio. Y la meta de ellos fue usar vehículos para transportar la basura que utilizaran hidrógeno verde, vehículos. Y esa fue su meta y su apuesta en este tema. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte dijo, bueno, entonces vamos a poner tantos vehículos de energía eléctrica o de este tipo de energía a funcionar para el 2030. Y así fueron sucesivamente los ministerios poniendo alguna meta asociada a este tipo de hidrógeno. Pero la situación problemática, lo que genera polémica y debate, precisamente viene más dado desde la empresa privada. ¿Cómo vamos a poner esto en marcha? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo vamos a subsidiar este tipo de elementos? Y es aquí donde se desata la polémica y donde vienen las empresas que, o bueno, sí, las corporaciones que vienen desarrollando estas actividades extractivistas históricamente, las que vienen a decir, bueno, acá tenemos problemas o tenemos estas condiciones para desarrollar este tipo de energía. Pero digamos, el debate de este tipo de producción o de dónde se va a tomar el agua no ha sido ampliamente discutido. Y desde el Ministerio de Ambiente tampoco se ha venido abordando de cómo se va a atender este tipo de situaciones. Y esto sí parece algo muy pertinente, más cuando tenemos como esta crisis dada con las represas de agua, que éramos país exportador de agua y pues tuvimos que por un momento cerrar la llave porque mismo el país está con carencia de agua. Entonces, digamos que este debate no ha sido más enfocado en el aparato industrial, en la matriz que tiene el país para trabajar esto. Pero en cuanto a las externalidades o este conteo de estos elementos, ha sido algo que se ha manejado más desde abajo, más desde la organización social, que es la que cuestiona, bueno, esta agua, este hidrógeno, ¿de dónde va a salir? Ah, necesitan un balde de agua, pero me están quitando el agua a mí. Entonces, es más desde a pie donde se viene problematizando este asunto. Y digamos que lo que está en las redes públicas, en la discusión de la opinión pública, del aparato estatal, pues está más asociado y está más vinculado al tema de la innovación, de la capacidad que tiene el país, de la capacidad en cuanto a infraestructura para producir este tipo de energía. Pero este tipo de externalidades que yo les menciono acá, pues se han puesto muy poco en el debate y pues sí requieren como un abordaje más amplio de las implicaciones de que esto podría tener. Bueno, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. Y pues bueno, nos vemos el próximo mes. A inicios del próximo mes vamos a tener una presentación en la que vamos a hablar un poco acerca de la agroecología y su relación también con la crisis climática. Y pues ya les estaremos dando la información específica más adelante. Con esto nos despedimos y muchas gracias.